nos fue metiendo en las cosas del Señor, y eso es lo que voy a predicar hoy, relacionado un poco con lo que aconteció ahorita con los niños. Y mi tema de hoy es: el discípulo debe distinguir y obedecer la voz de Dios. Es un tema bonito, ¿verdad, hermanos? ¿Cuántos discípulos hay aquí? ¿Cuántos creyentes hay aquí? Yo prediqué un mensaje hace mucho atrás: la diferencia de un creyente y la diferencia de un discípulo. Un creyente todos creen, hasta el drogadicto cree, hasta el borracho cree. Pero un discípulo es aquel que oye la voz de Dios y está dispuesto de hacer lo que Dios quiere en su vida. Y es por eso hoy quiero hablar de este tema: el discípulo debe distinguir y obedecer la voz de Dios. Tenemos que saber distinguir la voz de Dios, ¿sí o no? Sí, hermanos. ¿Saben de que escuchaba decir el pastor Jorge Fuentes de la iglesia de Lim en uno de sus mensajes? Y decía el pastor Fuentes, dice: tengamos cuidado, decía el pastor, de que la gente nos diga cosas, verá, en nuestro oído, y que te diga: oh, eres un profeta de Dios. Y como humanos no podemos decir: oh, wow, soy un profeta de Dios, o soy un apóstol, o soy un evangelista. ¿Y quién te dijo? No, pues el hermano. Por eso tenemos que tener cuidado, hermanos, porque algo importante tenemos que saber es saber distinguir la voz de Dios. Que el llamado que nosotros tengamos en las cosas del Señor no sea que porque unos hermanos me dijeron: oh, hermano, nos gusta cómo habla, cómo predica, nos gusta cómo eres un pastor. Oye, hermano, pero entonces, ¿quién te está dando el llamado? ¿Es el hombre que te está confirmando tu llamado, o es Dios mismo que confirma tu llamado? Por eso tenemos que tener mucho cuidado con esto, hermanos, porque es importante saber distinguir la voz de Dios entre muchas otras voces que se oyen a diario. Hay muchas voces por acá, voces aquí, voces acá. Hoy es una alabanza, una adoración. Ah, Dios me habló. Siento que Dios me habla. Pero hay que ver también si no son tus emociones. Por eso tenemos que saber distinguir la voz de Dios entre muchas voces que hay allí afuera, hermanos. ¿Cuántas veces a mí, hermanos, en el año 80 o los 90, cuando yo estaba ayudando al hermano pastor Matías Felipe de la iglesia bautista, y estaba yo allí, era un predicador de los jóvenes, y varias personas me decían: oh, pastor o hermano, nos gusta cómo predica, usted es el futuro pastor de la iglesia. Mi intención jamás es dividir una iglesia, porque eso no es de Dios, hermanos, de ir a separar una iglesia y sacar miembros de una iglesia y hacer mi propia iglesia. No es de Dios. Por eso, cuando uno sabe distinguir la voz de Dios, es que uno recibe un llamado directamente de Dios y no del hombre. Porque el hombre te puede hablar bonito, el hombre te puede decir: oh, mira, predicas mejor que el pastor, mira, cantas mejor que el hermano Gabriel, mira, hermano, eres mejor que esto. Hermano, a veces el halago del hombre es bonito, pero no nos dejemos llevar por halagos del hombre, sino dejamos
vamos a escuchar la voz de Dios. ¿Cuánto dicen amén, hermanos? Dale un fuerte palma al Señor, hermanos. Yo no sé si Dios le está empezando a hablar. No dejarse confundir por voces extrañas e impulsos engañosos, porque las voces nos pueden engañar. Los hermanos, hay voces engañosos que nos pueden impulsar, que dicen, oh wow, lo voy a hacer. Pero hay veces solamente, hermanos, es como un globo que mencionaba la otra vez, como un globo que le echan aire, pero no es Dios quien le está inflando a esa persona, sino que es las voces que oye de la gente. Y dice, oh, de repente alguien te dice, es que mira, tú eres músico, tú eres cantante, mira, tú puedes más que el hermano Gabriel, quítalo de allí, vas a ser mejor que él. Y uno se infla de esas palabras, hermanos. Pero ¿es Dios quien te está hablando o es el hombre que te está hablando? Por eso es importante, mi tema de hoy es: el discípulo debe de distinguir y obedecer la voz de Dios. Sigo leyendo mi introducción, hermano, y estar dispuestos a obedecer el mandato de Dios con diligencia y exactitud. Esa es mi introducción. Porque cuando Dios habla, hermanos, y cuando Dios te habla directamente, ¿qué vamos a hacer cuando Dios nos habla? Necesitamos responder a Dios con diligencia, con exactitud. Así se debe de responder a Dios. No mañana, no déjame pensarlo, porque cuando Dios habla, hermanos, Dios habla y tu corazón se redarguye y tú dices, oh Señor, tú me estás hablando. Imagínese, mi hermano, que de repente a ti Dios te puede hablar y que te diga, ¿sabe qué? Yo te quiero usar, pero quiero que vayas a las montañas de oración. Métete en ayuno 3 días, 3 noches, y yo me manifestaré a ti y te daré palabras. ¿Estarías dispuesto a actuar con diligencia y con exactitud y hacer como Dios lo dice? ¿O lo vas a pensar? El verdadero discípulo va a responder a Dios. El verdadero discípulo con diligencia va a actuar como Dios quiere. Ese es, mi hermano, mi introducción. Punto número 1: hablar del discípulo que sabe distinguir la voz de Dios. Tiene que saber distinguir la voz de Dios. Punto número 1 es: el Señor llama al discípulo a los que empeñan en agradar. ¿Usted cree que Dios va a llamar a alguien que no se empeña? No. Dios va a llamar a aquel que se empeña de agradar a Dios. Hoy, hermanos, fuimos a evangelizar en las calles con un grupo de hermanos, con Rubén Jr., que es el director de evangelismo. Hermanos, pero hay algo importante que uno debe de ser, hermanos, es de que cuando uno se empeña de servir al Señor y uno dice, Señor, cueste lo que cueste, truene, llueve, rayo, haya lo que sea, yo voy a hacer lo que tú me mandas a hacer. Y cuando uno se empeña de hacer lo que Dios quiere en nuestra vida, es cuando Dios te va a usar, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Así es, hermano. Yo le pregunto, hermano Rubén, que es director de música de unción divina de la iglesia, ¿cuánto sacrificio ustedes llevan para hacer el grupo, hermano? Es bastante, ¿verdad? Mucho ensayo, mucho dinero que invertir en los maestros de música. Es eso. Grupo de alabanza, está el hermano Gabriel por ahí. Hermano Gabriel o alguien más. Bueno, hermana Citlali, ¿cuánto de empeño ustedes meten en hora para cantar la alabanza que hay aquí? 3 días a la semana, 2, 3 horas diario. Ya son 9 horas a la semana. Y aparte lo que van a ensayar en la casa. Entonces,
Cuando uno pone el empeño de hacer las cosas, es cuando Dios te va a hablar de un momento a otra. Pero si tú eres alguien que tú deseas que Dios te use y en algo en la iglesia, algo para su gloria, pero no estás dispuestos a empeñar o a hacer un sacrificio, entonces no hay maneras de que Dios te vaya a usar. Dios va a usar a aquel que está dispuesto y que diga: heme aquí, Señor, aquí estoy. Podemos mirar, hermanos, el ejemplo en el libro de Samuel, capítulo 2, versículo 34 hasta el verso 36. Ahí nos habla claramente la palabra del Señor, algo muy hermoso de la vida de Samuel. Primeramente vamos a ver de que Dios juzga a los que deshonran a Dios. Qué triste, ¿verdad? Yo veo esto, hermanos. Es una tristeza lo que pasó en la vida de estos jóvenes. Estos jóvenes estaban en la iglesia, los hijos del sacerdote Elí. Wow. Vamos a decir, eran hijos de pastores y estaban en el templo. Pero miramos de que ellos no estaban dispuestos o no estaban aptos o no se estaban empeñando a agradar a Dios. Al contrario, ellos se burlaban de las cosas de Dios. Miramos la palabra del Señor en el verso 34, dice de esta manera: y este será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines. Ambos me morirán en un día, y yo, me dice, suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mí ungido todos los días. Cuando veo esta palabra, hermanos, hablando del número uno, que el Señor llama a los discípulos, a los que empeñan en agradarlo. Punto número uno, hermanos, es de que Dios juzga a los que lo deshonran a Él. ¿Quién eran estos varones, hermanos, Ofni y Fines? ¿Quién eran ellos? Hijos de Elí, hijos del sumo sacerdote de la iglesia. Pero ¿qué estaban haciendo los hijos? Los que conocen la historia, estaban comiendo ¿qué? Estaban comiendo de los sacrificios que se traían en el templo. Estaban, hermano, y no solo eso, ¿qué más hacían? Los hijos del sacerdote, ¿qué más hacían? Wow, qué pecado, hermano. Imagínense, hermanos, jóvenes dentro de la iglesia, abusando del sacrificio que se traía en el templo, durmiendo, obligando a las mujeres que iban al templo a querer buscar a Dios, pero ellas las obligaban, las violaban o dormían con ellas. Era un tremendo pecado, hermanos, y Dios se había cansado de eso. Me imagino que eran jóvenes que estaban en la iglesia, estaban en el templo, pero a la misma vez no guardaban respeto para Dios. Ellos no se estaban empeñando a agradar a Dios, sino que ellos estaban agradándose a sí mismo. Y cuando alguien deshonra a Dios, ¿qué es lo que pasa, hermanos? También Dios lo va a deshonrar, ¿sí o no? Dios lo va a deshonrar. ¿Cuál fue, hermanos, lo que Dios iba a hacer a estos jóvenes? ¿Qué iba a suceder con ellos? Según la palabra del Señor que leímos, dice así: y te será por señal que esto acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines, que ambos morirán un día. Have you ever questioned to yourself,
Why so much? You know, when I come to church and I seek for the presence of God, I want to, follow Him. I want to be a true disciple, but at the same time, you're so weak that when you go out of church, you continue your way as the world does. And then you question yourself, why so much bad things happening to me? Why, when I try to do something good, it always come out bad? ¿Alguna vez usted se ha preguntado y dice, ¿por qué muchas veces las cosas me salen mal? A veces quiero agradar a Dios, pero hay veces, hermano, la gente lo que hace en las iglesias es que en la iglesia estamos aquí buscando la presencia de Dios, hemos vuelto a alabar al Señor, se siente la presencia del Señor, oh, qué bonito, pero a la misma vez cuando sales del templo ya te vuelves al mundo otra vez y tú dices, ¿por qué me van mal las cosas? ¿No será que el juicio de Dios está sobre tu vida por lo que haces? Porque sobre la vida de estos jóvenes vino un juicio por no escuchar la voz de Dios. Escucharon la voz de su corazón, la voz de su alma, y dijeron, ay, hay que comer, hay que acostarnos con las mujeres. Y se dan cuenta, hermanos, dice que ellos iban a morir. ¿Qué ocurre con la vida de los jóvenes? De que estos jóvenes ya no escuchaban consejo de papá, ya no escuchaban a Dios, no les importaba las ofrendas del templo. Que lo cual es muy triste hoy también, sí o no, hermanos. Y esa es una realidad que yo voy a hablar. Muchos pastores que se oyen ahora por noticias, por Facebook, YouTube, TikTok, pastores que abusan de las ofrendas, de los diezmos del pueblo de Dios, que en vez de usarlos para cosas buenas, ahora tienen doble vida. Están en una iglesia, pero están allá afuera teniendo una doble vida. Tienen hasta 2, 3 mujeres, tienen amantes. Esos son juicios que van a venir sobre esos pastores, hermano, porque miramos de que el juicio vino sobre los hijos de Elí. ¿Qué pasó con Elí, hermanos? Por haber desobedecido, por haber ya, hermanos, perdido la visión. Ya no hablaba con Dios, había perdido. Elí también murió. No solamente Elí, sino que también aún las nueras, o la nuera de Elí. La nuera dice que estaba esperando un bebé, y cuando escuchó la noticia que el esposo se había muerto del dolor desde el parto, alcanzó a dar parto al bebé, pero ella murió. Juicios que vino sobre la casa de Elí por no escuchar la voz de Dios, por no empeñarse a buscar y escuchar la voz de Dios. A cambio, había un hombre dentro del templo que sí estaba buscando a Dios. Y esto lo leemos en primer libro de Samuel, capítulo 3, del verso 3 y verso 4. Dice así: Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió. ¿Qué dijo Samuel, hermanos? Heme aquí. ¿Cuántos quieren decirle a Dios, heme aquí? ¿Está dispuesto? Aquí necesitamos más músicos, necesitamos más predicadores, necesitamos más evangelistas que vayan en la calle a predicar, necesitamos más ministerio dentro de la iglesia. Pero la única manera que Dios va a levantar estos ministerios es que alguien necesita empezar a aprender a distinguir, escuchar la voz de Dios y empeñarse a seguir la voz de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Sí, que cuando escuches la voz de Dios puedes decir como Samuel: heme aquí, Señor.
Si en tu corazón tú deseas eso, hermanos, habla con el Señor. Mi hermana Angelina hace rato decía: le estoy orando a Dios que Dios me muestre un lugar donde estudiar, donde preparar. Qué bueno que ella está hablando con el Señor, pero si el Señor le hablara, estará dispuesto a decirle: heme aquí, Señor. Porque, hermanos, cuando Dios habla, tenemos que responder a la voz de Dios. Punto número 2 de mi tema, hermanos, del discípulo debe saber distinguir la voz de Dios. Punto número 2 es la importancia de distinguir y percibir el mensaje de Dios. La importancia de distinguir. Pero tenemos que hacer, hermanos. Primero vamos a distinguir quién me está hablando. ¿Es Dios o es el hombre? Si es Dios, entonces ok, ya capté, es Dios me está hablando. Ahora, ¿qué voy a hacer? Percibir el mensaje de Dios. Escuchar el mensaje de Dios. ¿Qué Dios tiene para mí? ¿Qué Dios quiere hablar conmigo? Señor, indica lo que quieres hablar conmigo, porque yo necesito escuchar lo que tú quieres hablar conmigo. Ya dije, heme aquí, Señor. Pero ahora, ¿qué quieres decir conmigo, Señor? Y esto lo miramos en capítulo 3, versículo 7 al 14. Ahí miramos cómo es que Samuel supo percibir el mensaje de Dios, diciendo de esta manera: y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra le había sido revelada. Jehová pues llamó tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y le dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces Elí, Jehová llamó a joven y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate. Si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel y se acostó. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras voces, diciendo: Samuel, Samuel. ¿Verdad? Yo no sé cómo es que Dios habla de una manera, tal vez, no sé, tal vez si usted se pudiera tembloroso, ¿verdad? Pero en una drama, hermanos, tal vez Dios pudiera hablar de esta manera, diciendo: Samuel, Samuel. Y uno dice: wow, ¿quién me está hablando? Y Dios le habla a Samuel y le dice, en este versículo dice: Samuel, Samuel, le dice. Entonces dijo: habla, porque tu siervo oye. Wow. Él percibió el mensaje y dijo: habla, que tu siervo oye. Punto número 1 que puedo hablar de este punto, hermanos, es: Samuel no conocía a Jehová como Dios viene en persona y habla de manera audible y claro con su siervo. ¿Cuántos creen que Dios puede hablar audiblemente, hermanos? Dios le habló a Abraham audiblemente, ¿sí o no? Dios le habló a Samuel audiblemente, ¿sí o no? Sí. ¿Y a quién más habló, hermanos? Habló con Jacob y otros profetas que podemos mencionar. Dios habla, hermanos. ¿Y cuántos creen que ese mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy? Entonces Él habla. Y cuando Él habla, ¿qué vamos a decir? ¿Cómo vamos a responder, hermanos? Habla, que tu siervo oye. Wow. Yo creo que hoy en esos tiempos, hermanos, la iglesia necesita aprender a escuchar la voz de Dios. El joven Brian está acá, ¿verdad? Brian se llama el joven, de atrás. Tal vez él, a través de online escuchó, le gustó la alabanza, o
la predicación, algo le habló audiblemente, pero escuchó una voz, buscó la dirección y aquí está. Muchos de los que estamos acá, una vez escuchamos la voz audible de Dios, ¿verdad? Ahí está, yo le digo Blanquita. A ver, se me olvidó su nombre. Noraima. Por años, cuando era chiquitilla, era una niña de 10, 12 años. Vino a la iglesia. I don't know how old were you? 6 years old. Vino a la iglesia, pero después se desapareció. Pero ya después, cuando regresó con ¿cuántas hijas hermosas? 5 hijas hermosas. Pero tuvo que escuchar una voz de Dios y dijo: tal vez, ¿qué iglesia voy a ir? Tal vez se preguntaba ella. Miró que sus hijas se estaban creciendo. Dijo: bueno, mis hijas necesitan de Dios. Algo en su mente le dijo: a la iglesia del pastor Félix. Ve allá donde ibas cuando estabas chiquitita. Le hicimos Blanquita porque mi papá siempre los domingos venía con un vestido blanco, ¿verdad? Y desde allí mi papá le dijo Blanquita por ese vestido blanco que se ponía. Pero ella escuchó la voz de Dios. Todos los que estamos acá, no estamos acá por compromisos humanos. Los que estamos aquí, estamos porque un día Dios nos habló. ¿Cuántas iglesias hay en muchas esquinas aquí en Los Ángeles, hermano? Pero usted está acá en la 36 y la Gramercy. Estamos acá porque Dios nos habló. Y estamos aquí porque Dios ha hecho un llamado a nuestra vida de estar aquí. Por eso, hermano, Samuel, Dios le habló a él y él respondió al mensaje de Dios. Percibió el mensaje, escuchó, analizó y dijo: ok, Dios me está hablando. Como me dijo Elí, es Dios quien me habla. Pero algo sorprendente que yo, cuando estudio esta enseñanza de Samuel, hermanos, es de que Samuel creció en el templo. Desde niño fue presentado en la iglesia, pero nunca había escuchado la voz de Dios. Yo me pregunto, hermanos, cuántos viejos que estamos aquí en el evangelio. Algunos tienen 30, 40 años en el evangelio, desde Guatemala, México, Salvador, pero nunca han escuchado la voz de Dios audiblemente, aunque sea God is talking to me. ¿Cuántos de ustedes han escuchado que Dios les habla en su corazón? Es bonito, ¿verdad, hermanos? Es bonito. Ahí está el hermano Faustino. Este hombre es callado, pero es un hombre que habla con Dios. Y cada vez que hablo con él, se quebranta su corazón cuando habla las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque cuando uno habla con el Señor, hermanos, se quebranta uno. Hay un nudo aquí que gana llorar, porque hablar, platicar con Dios es lo más bello, lo más hermoso. Pero lástima, hermanos, que dentro de muchas iglesias, jóvenes que tienen ministerios, varones que tienen ministerios en una iglesia, están allí porque tal vez papá y mamá los llevó un día. Están allí porque crecieron en la iglesia. Están allí por cierta razón en una iglesia, pero jamás han tenido una experiencia, un encuentro de que Dios les haya hablado como Dios le habló a Samuel. Si usted quiere, hermanos, que Dios te hable, aprenda en este momento a distinguir la voz de Dios. En oración, habla con el Señor, platica con Él. Aunque te digan que eres loco, pero no importa, pero habla con el Señor. Tienes tu carrito, tal vez vives en un apartamento donde hay gente, pero enciérrate en tu carro, pon una adoración, parquéate, derrama lágrimas en la presencia de Dios y vas a ver cómo Dios te va a hablar.
Porque el mismo Dios que yo sirvo ahorita, hermanos, es el mismo Dios que le habló a Samuel. Y Él es poderoso para hablarnos. Sé que aquí hay varones, hombres jóvenes que quieren, anhelan escuchar de Dios. Y si Dios les hablara, la vida de muchos sería diferente. Vemos que aquí el siervo de Dios, el llamamiento de Dios es persistente e inconfundible. Podemos tratar de querer escapar de Dios, pero cuando Dios te habla, hermanos, es que tú no puedes escapar de Dios. Dios te va a llamar y Dios es persistente, hermano, y es inconfundible cuando Dios te va a hablar. Muchos de nosotros podemos escapar de la voz de Dios, pero cuando Dios quiere tratar contigo y Dios te quiere en un lugar y Dios te quiere que tú le sirves, Él te va a hablar y te va a buscar. No importa donde escondas, pero Él te va a encontrar. Sí, hermano, hay muchos que quieren escapar de Dios. Tenemos el ejemplo en la Biblia de Jonás. Jonás se quiso escapar. Jonás le dijo, el Señor le dijo a Jonás: Jonás, ve allá a Nínive, tú vas a predicar mi palabra, serás el grande evangelista, provocará un avivamiento allá. Pero Jonás dijo no. ¿A dónde se fue Jonás, hermanos? Se fue a Tarsis, escapando de la voz de Dios. Dijo no, mejor allá no, y se fue a Tarsis por haber desobedecido la voz de Dios. ¿Qué pasó con Jonás? Fue tragado por un pez, dice. Una ballena, dice, ¿verdad? Pero la Biblia dice un pez grande. Puede ser que, hermano, en el océano hay tantos animales que no se sabe, ¿verdad? Pero hay muchos. Pero lo que dice la Biblia es que fue tragado por un pez grande. Y por más que muchos nosotros queremos escapar de la voz de Dios, we will never escape from the voice of God, no matter where you go to. But when God's gonna call you, He's gonna call you. You want to go under the rock? God is going to go on the rock. You want to go somewhere else? Maybe you say, well, I'm going to go from LA, I'm going to go to Florida, somewhere else. Even though you go to Florida, God is going to be there, and He's going to still talk to you. He's going to still call you, because when God has something for you, no matter where you at, God will call you. Amen. Dale un fuerte palma al Señor, hermanos. Miramos de Samuel. Samuel es la experiencia de muchos cristianos que estamos aquí. Podemos crecer en una iglesia, pero jamás escuchar a Dios. Y eso es lo que pasó con Samuel. Samuel había servido en la iglesia. Yo no sé qué tanto más hacía Samuel, pero era un joven servidor en la iglesia. Pero no había escuchado a Dios. Hasta que un día Dios le habló a él. Dijo: Samuel, Samuel. Se levantó, fue corriendo a Elí, al sacerdote. Le dijo: Elí, sacerdote, me hablaste. Did you spoke to me? Did you call me? Le dijo: no, yo no te llamé. Se fue a acostar. Otra vez le habló y otra vez le habló, hasta la cuarta vez, porque ya Elí le había dicho: mira, Elí dijo, es Dios quien le está hablando a Samuel. Qué bonito es tener a alguien que lo guía a uno, ¿verdad? Es bonito que tengas un pastor o un mentor que te ayude a distinguir y que te diga: mira, así vas a hacer, eso está bien, eso está mal. ¿Cuántos de aquí tienen algún mentor en su vida, hermanos? Amén. Es bonito. Mentor, digo, es que alguien que te guíe, alguien que te enseñe, alguien que te eduque, alguien que tal vez tú quieres hacer algo, pero es bueno de ir a esa persona y decir: mira, hermano, estoy haciendo esto, pero ¿será que es para mí? Ayúdame a orar. Y qué bonito es tener un mentor. Y Elí, aunque no tenía ya visión, ya no había contacto con Dios, pero las experiencias que él tenía, eso le enseñó a Samuel. Por eso le dijo Samuel: mira, Samuel, si te habla otra vez, dile: heme aquí, que tu siervo oye. Y así lo hizo Samuel. Por eso, hermanos, es muy importante que nosotros, cuando Dios nos habla, de saber distinguir la voz de Dios, percibir el mensaje de Dios y después, hermanos, actuar al llamamiento de Dios.
porque lo que miramos es de que el mensaje de Dios es siempre claro y firme. ¿Cuántos dicen amén? Dios no te va a confundir. Yo soy un hombre que yo creo en los dones del Espíritu Santo, hermanos. Si usted me dice a mí, hermano, vamos a hablar con la Biblia, vamos a hablar con la Biblia. La palabra de Dios no es, hermano, no te confunde. La palabra de Dios es claro. ¿Cuántos dicen amén? Por eso yo digo, hermanos, no es para meter una duda en la mente de ustedes. No es para meter una duda o algo que, es que el pastor no cree. No, yo creo en la profecía. Yo creo en hablar, en que se habla lenguas, diferentes dones de lenguas. Yo creo en los dones de milagros, de sanidades, todos los dones del Espíritu Santo. Pero es siempre algo que yo le digo al pueblo y a ustedes, que son el pueblo: tener cuidado de decir que Dios me dijo. Porque si Dios te dijo y no se hizo, ¿quién va a quedar mentiroso ahí, hermanos? Por eso, hermanos, hay que tener cuidado. Dios habla, porque el Dios que tenemos está vivo todavía y siempre estará vivo. Pero hay que tener cuidado que dijo, Dios me habló. Yo a veces he visitado algunas iglesias, hermanos, y parece ser que hace competencia dentro de una iglesia. Se levanta una profeta y otra profeta y otro profeta, y dijo el Señor, y dijo el Señor. Y yo me pregunto, de todos los que hablaron, realmente ¿cuántos de ellos realmente Dios les habló? ¿O es su emoción de ellos? Por eso hay que saber distinguir la voz de Dios. Y cuando Dios habla, el mensaje de Dios es siempre claro y firme, porque lo que Dios habla se va a cumplir, hermanos. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Se da un fuerte palma a Dios, hermanos. Para algunos el pastor está hablando fuerte, pero es que es palabra de Dios, hermanos. Y ahora vamos a ver el último punto que tengo aquí, hablando de saber distinguir la voz de Dios. Punto número 3: virtudes de un discípulo llamado al ministerio. ¿Cuáles son esas virtudes, hermanos? ¿Habrá virtudes en un discípulo del Señor? Primera virtud, hermanos, una actitud de sumisión a su maestro, a su jefe, al servicio. Esa es una virtud, un acto. Un acto. ¿Dónde lo miramos, hermanos? En el libro de Samuel, capítulo 3, del verso 15 al verso 17. Ahí nos damos cuenta, dice: y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Y llamó pues Elí a Samuel y le dijo: hijo mío Samuel. Y él respondió: heme aquí. Elí dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios aún te añade, si me encubriere la palabra de todo lo que habló contigo, dice la palabra del Señor. ¿Qué estaba sucediendo ahí, hermanos? Una actitud de sumisión a su maestro y jefe, al servicio. Esa es una actitud. Yo por años, hermanos, por años, desde joven he empezado a servir al Señor. Tengo mis 52 años. Empecé a servir, hermanos, cuando primero me salí de las pandillas, de lo que yo había estado cuando estaba de joven. Después mis padres me internaron en un internado cristiano. Me rehabilité, salí de las cosas que andaba en las pandillas. Pero después de las pandillas, hermanos, me quedé en esa iglesia a servir a Dios 5 años. Y en ese tiempo llegué a ser pastor y evangelista en esa iglesia, porque ahí te daban rangos. Y estando ya ahí, hermanos, llegó el tiempo que tenía que regresar a la casa de mis padres. Y cuando yo quería regresar, recuerdo que el pastor principal, que muchos le llaman apóstol, llegó a la casa de mi papá buscarme y me dijo, porque mi primer nombre es Pascual, y en aquel tiempo, como yo llegué de muy joven en la iglesia, me decían Pascualito. Dice: Pascualito, dice, ¿qué haces aquí? Dice,
Este ya no es tu familia, nosotros somos tu familia. Mira, si tú regresas a la iglesia, te voy a mandar a Chicago para que pastoreas a una de las iglesias que tenemos allá. Y no solo eso, hasta me estaban dando una esposa allá, hermanos. Y mira, y te vamos a mandar casado. Aquí está esta sierva que dice, que nunca dijo nada, pero ella siempre te quiso y estaba enamorado de ti. No, pues imagínense que te dijeran eso, hermano, que le dijeran eso a Johnny, Johnny, que dijeran, te vamos a mandar a Florida a pastorear una iglesia y con una esposa. Va a decir, vámonos, ¿verdad? Pero aquí nos damos cuenta, hermanos. Pero dije no. Y yo le dije al pastor, porque hasta yo fui con él a su casa, una casa muy bonita, alfombrada como esta, y me dijo, ponte de rodilla, me dijo. Y yo me puse de rodilla porque estaba la orden del pastor. Me puse de rodilla, y cuando estaba de rodilla, ya el pastor me dijo, ok, repita esta oración conmigo. Y le dije, bueno, voy a repetir. Y dice, y en la oración él me estaba comprometiéndome a mí de regresar a la iglesia y ir a la misión que él me estaba mandando. Y cuando él dijo esa oración, yo me detuve y dije, no, él me está queriendo comprometer a algo que yo no siento. Y yo me paré y yo le dije ese tiempo, y le dije, mira, apóstol, le dije, no siento en lo que usted me está diciendo. No siento en lo que usted me está diciendo. Usted me está comprometiendo a algo que Dios no ha puesto en mi corazón. Discúlpeme, perdóname, pero voy a rechazar esta oferta. Si es de Dios, que Dios me habla a mí, pero no es el hombre que me va a llamar. Y me levanté, tal vez actué como una rebeldía, me salí de la casa del apóstol y me regresé a la casa de mis padres. Y recuerdo que mi papá me dijo, mira, amigo, pues aquí hay una iglesia, es iglesia bautista, ahí estamos sirviendo, si quieres vamos allá con el hermano pastor Matías Felipe, y ahí miremos qué Dios te puede dar ahí. Y ahí empecé a servir, hermanos, de presidente, secretario, y trabajar con la juventud, después director de alabanza, y ya usted ya sabe mi historia. Pero hasta después, hermanos, el Señor nos dio el llamado, hermanos, después de haber ya casado con una mujer hermosa y con una mujer de Dios. Así, hermano, no tuvo necesidad de que yo sintiera el llamado de un hombre, sino todo al tiempo de Dios. Todo al tiempo de Dios. Por eso, aquí nos damos cuenta. Algunos dirán, pero pastor, ¿cómo usted puede saber quién un día tenga un llamado, tal vez al pastorado o evangelista o un misionero? ¿Cómo usted? Aquí lo estamos mirando, hermanos. Una actitud de sumisión a su maestro y jefe, el servicio. Dios ya le había hablado a Samuel, ¿sí o no? Dios le habló a Samuel. Pero ¿será que Samuel rápido fue y le abrió la boca a Elí? No, se esperó. Él dijo, ok, God spoke to me, but I'm not going to rush to it. No me voy a apurar, a su tiempo. Y después, hermanos, mismo Elí, el sacerdote, le dijo a Samuel, Samuel, quiero que ahora tú me digas lo que Dios te habló. Y ya él le dijo, mira, pues Dios dijo esto así, así. Le empezó a revelar el pecado del pueblo de Dios, que el pueblo de Dios se había alejado del Señor, ya no había presencia de Dios, estaban metidos en el mundo, y el mundo metido dentro de la iglesia. Y dice, pues ahora tiene que haber arrepentimiento en el pueblo. Y usted, Elí, también usted ha perdido la presencia de Dios, ya no hay temor, ya no hay nada, no hay visión, no hay nada, la palabra de Dios ya no hay. Y empezó a revelar Samuel lo que Jehová Dios le había hablado. Y ahí nos damos cuenta de cómo es que Dios le habló al siervo de Dios después de 20 años. Imagínense, hermanos, después de 20 años que había estado Samuel en el tabernáculo o en el templo,
Samuel tomó la posición que Dios le había llamado, porque él supo distinguir la voz de Dios. Después de 20 años, lo miramos en capítulo 7, versículo 2 al verso 6. 20 años más tarde, cuando Dios levantó a Samuel para engrandecer un gran avivamiento religioso. Imagínense, después de 20 años. O sea que entonces el tiempo de Dios llegará, pero cuando sabemos esperar y escuchemos la voz del Señor. Porque miramos de Samuel cuando escuchó la voz de Dios e hizo caso a la voz del Señor, allí en el capítulo 7, el verso 2 al verso 6, el Señor le concibió victoria sobre los filisteos. Y nos damos cuenta del capítulo 7, del verso 15 al verso 17. Después entonces dice que fue el líder de todo su pueblo. Así que, hermanos, si aprendemos a escuchar la voz del Señor, llegaremos a ser no solamente creyentes, sino un discípulos de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Concluyo con esto. La iglesia de hoy necesita líderes íntegros. ¿Cuántos dicen amén? Comprometidos. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que Dios necesita, hermano. Que estén dispuestos a pagar el precio de fidelidad y obediencia por servir a aquel que los llamó al ministerio. Eso es lo que Dios quiere hoy en estos tiempos. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a darle gloria al Señor.